En la Villa Genevieve. Por Agatha Christie. Al cabo de un momento, Poirot saltó del coche, con los ojos brillando de emoción. Agarró al hombre por el hombro. ¿Qué es eso que dices? ¿Asesinado? ¿Cuándo? ¿Cómo? El sargento de Ville se irguió. No puedo responder a ninguna pregunta, señor. ¿Verdad? Entiendo. Poirot reflexionó un minuto. ¿El comisario de policía está sin duda dentro? Sí, señor. Poirot sacó una tarjeta y garabateó algunas palabras en ella. Listo. ¿Tendrás la bondad de encargarte de que esta tarjeta sea enviada a la comisaría inmediatamente? El hombre la cogió y, volviendo la cabeza por encima del hombro, silbó. Al cabo de unos segundos, un camarada se le acercó y le entregó el mensaje de Poirot. Hubo una espera de algunos minutos, y luego un hombre bajo y corpulento con un enorme bigote bajó apresuradamente hacia la puerta. El sargento de ciudad saludó, y se hizo a un lado. Mi querido señor Poirot, exclamó el recién llegado, estoy encantado de verle. Tu llegada es muy oportuna. El rostro de Poirot se iluminó. Bex. Esto es realmente un placer. Se volvió hacia mí. Este es un amigo mío inglés, el capitán Hastings. Lucian Bex. El comisario y yo nos saludamos ceremoniosamente, y luego el señor Bex se volvió una vez más hacia Poirot. Camarada, no te he visto desde 1909, aquella vez en Ostende. Escuché que habías dejado la fuerza. Así es, dirijo un negocio privado en Londres. ¿Y dices que tienes información que darnos y que podría ayudarnos? Posiblemente ya lo sepas. ¿Sabía usted que me habían llamado? No. ¿Por quién? El hombre muerto. Parece que sabía que iban a atentar contra su vida. Desgraciadamente me llamó demasiado tarde. Rayo. Exclamó el francés. ¿Entonces previó su propio asesinato? Esto altera considerablemente nuestras teorías. Pero entra. Mantuvo la puerta abierta, y comenzamos a caminar hacia la casa. El señor Bex continuó hablando. El juez de instrucción, el señor Autet, debe enterarse de esto inmediatamente. Acaba de terminar de examinar la escena del crimen, y está a punto de comenzar sus interrogatorios. Un hombre encantador. Te gustará. Muy comprensivo, original en sus métodos, pero excelente juez. ¿Cuándo se cometió el crimen? Preguntó Poirot. El cuerpo fue descubierto esta mañana alrededor de las 9. El testimonio de la señora Renaud y el de los médicos demuestran que la muerte debe haber ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada. Pero entre, se lo ruego. Habíamos llegado a las escaleras que conducían a la puerta principal de la villa. En el vestíbulo estaba sentado otro sargento de ciudad. Se levantó al ver al comisario. ¿Dónde está ahora el señor Autet? Preguntó este último. En el salón, señor. El señor Bex abrió una puerta a la izquierda del vestíbulo y entramos.
El señor Autet y su secretario estaban sentados ante una gran mesa redonda, levantaron la vista cuando entramos. El comisario nos presentó y explicó nuestra presencia. El señor Autet, el juez de instrucción, era un hombre alto y enjuto, de penetrantes ojos oscuros, y una barba gris bien cortada, que tenía la costumbre de acariciar mientras hablaba. De pie junto a la repisa de la chimenea había un hombre mayor, con los hombros ligeramente encorvados, que nos presentaron como el doctor Durand. Extraordinario, comentó el señor Autet cuando el comisario terminó de hablar. ¿Tiene la carta aquí, señor? Poirot se la entregó y el magistrado la leyó. Habla de un secreto. Qué lástima que no fuera más explícito. Estamos muy en deuda con usted, señor Poirot. Espero que nos haga el honor de ayudarnos en nuestras investigaciones. ¿O estás obligado a regresar a Londres? El juez dijo, propongo que te quedes. No llegué a tiempo para evitar la muerte de mi cliente, pero me siento obligado por honor a descubrir al asesino. El magistrado hizo una reverencia. Estos sentimientos te honran. Además, sin duda, la señora Renaud deseará contratar sus servicios. Esperamos en cualquier momento al señor Giraud de la Seguridad de París, y estoy seguro de que usted y él podrán prestarse ayuda mutua en sus investigaciones. Mientras tanto, espero que me haga el honor de estar presente en mis interrogatorios. Y no hace falta decir que si necesita ayuda, está a su disposición. Se lo agradezco, señor. Comprenderás que en este momento estoy completamente a oscuras. No sé nada en absoluto. El señor Autet hizo una señal al comisario, quien prosiguió su relato. Esta mañana, la vieja criada Françoise, al bajar para empezar a trabajar, encontró la puerta de entrada entreabierta. Sintiendo una momentánea alarma por los ladrones, miró hacia el comedor, pero al ver que la plata estaba a salvo, no pensó más en ello, concluyendo que su amo, sin duda, se había levantado temprano y había salido a dar un paseo. Perdón, señor, por interrumpir, pero ¿era esa una práctica común suya? No, no lo era, pero la vieja Françoise tiene la idea común respecto a los ingleses. Que están locos y propensos a hacer las cosas más inexplicables en cualquier momento. Al ir a llamar a su ama como de costumbre, una doncella más joven, Leonie, se horrorizó al descubrirla amordazada y atada. Y casi en el mismo momento llegó la noticia de que habían descubierto el cuerpo del señor Renaud, muerto como una piedra, apuñalado por la espalda. ¿Dónde? Esa es una de las características más extraordinarias del caso. Señor Poirot, el cuerpo yacía boca abajo en una tumba abierta. ¿Qué? Sí. El pozo estaba recién cavado, a solo unos metros de los límites de los terrenos de la villa. Y llevaba muerto. ¿Cuánto tiempo? El doctor Durand respondió a esto. Examiné el cuerpo esta mañana a las 10 en punto. La muerte debe haber ocurrido al menos 7, y posiblemente 10 horas antes. Eso soluciona el problema entre la medianoche y las 3 de la mañana. Exactamente, y el testimonio de la señora Renaud lo sitúa después de las 2 de la madrugada, lo que reduce aún más el campo.
La muerte debe haber sido instantánea y, naturalmente, no pudo haber sido autoinfligida. Poirot asintió, y el comisario prosiguió. La señora Renaud fue rápidamente liberada de las cuerdas que la ataban por los horrorizados sirvientes. Estaba en un terrible estado de debilidad, casi inconsciente por el dolor de sus ataduras. Parece que dos hombres enmascarados entraron en el dormitorio, la amordazaron y ataron, mientras secuestraban a la fuerza a su marido. Esto lo sabemos de segunda mano por los sirvientes. Al enterarse de la trágica noticia, cayó inmediatamente en un alarmante estado de agitación. A su llegada, el doctor Durand inmediatamente le recetó un sedante y todavía no hemos podido interrogarla. Pero sin duda despertará más tranquila y podrá soportar la tensión del interrogatorio. El comisario hizo una pausa. ¿Y los habitantes de la casa, señor? Está la vieja Françoise, la ama de llaves, que vivió durante muchos años con los antiguos propietarios de la villa Geneviève. Luego están dos jóvenes, hermanas, Denise y Leonie Aulard. Su casa está en Merlinville y provienen de los padres más respetables. Luego está el chofer que el señor Renaud trajo consigo desde Inglaterra, pero que está de vacaciones. Finalmente están la señora Renaud y su hijo, Jacques Renaud. Él también se encuentra fuera de casa en este momento. Poirot inclinó la cabeza. El señor Autet habló. March out. Apareció el sargento de Ville. Traed a la mujer Françoise. El hombre saludó y desapareció. Al cabo de un momento regresó, escoltando a la asustada Françoise. ¿Te llamas Françoise Richet? Sí, señor. ¿Lleva usted mucho tiempo al servicio de Villa Geneviève? 11 años con la señora Vicomtesse. Luego, cuando vendió la villa esta primavera, acepté permanecer con el señor inglés. Nunca imaginé. El magistrado la interrumpió. Sin duda, sin duda. Ahora bien, Françoise, en lo que respecta a la puerta de entrada, ¿a quién le correspondía cerrarla por la noche? A mí misma, señor. Siempre me ocupo de ello yo misma. Y anoche. La cerré como de costumbre. ¿Está segura de eso? Lo juro por los santos, señor. ¿Qué hora sería? A la misma hora de siempre, las 10:30, señor. Y el resto de la casa se habían ido a dormir. La señora se había retirado hacía algún tiempo. Denise y Leonie subieron conmigo. El señor estaba todavía en su estudio. Entonces, si alguien abrió la puerta después, ¿fue el propio señor Renaud? François se encogió de hombros. ¿Para qué debería hacer eso? Con ladrones y asesinos pasando cada minuto. Una buena idea. El señor no era un imbécil. No es que hubiera tenido que dejar salir a esta dama. El magistrado interrumpió bruscamente. ¿Esta dama? ¿A qué dama te refieres? Vaya, la señora que vino a verlo. Había ido a verlo una dama esa noche. Pero sí, señor. Y muchas otras noches también. ¿Quién era ella? ¿La conocías? Una mirada bastante astuta se dibujó en el rostro de la mujer.
¿Cómo puedo saber quién fue? Ella refunfuñó. No la dejé entrar anoche. Ajá. Rugió el juez de instrucción, golpeando la mesa con la mano. Jugarías con la policía, ¿verdad? Le pido que me diga inmediatamente el nombre de esa mujer que vino a visitar al señor Renaud por las tardes. La policía. La policía, refunfuñó Françoise. Nunca pensé que debería estar mezclada con la policía. Pero sé muy bien quién era ella. Era la señora d'Aubreville. El comisario lanzó una exclamación y se inclinó hacia adelante como si estuviera completamente asombrado. La señora d'Aubreville. De Villa Marguerite, justo al final de la calle. Eso es lo que dije, señor. Oh, es muy bonita, ella. La anciana sacudió la cabeza con desdén. Señora d'Aubreville, murmuró el comisario. Imposible. Eso es todo, refunfuñó Françoise. Eso es todo lo que obtienes por decir la verdad. En absoluto, dijo tranquilizadoramente el juez de instrucción. Nos sorprendió, eso es todo. Entonces señora d'Aubreville y señor Renaud eran. Hizo una pausa delicada. ¿Fue eso sin duda? ¿Cómo debería saberlo? ¿Pero qué harás? Señor, él era señor inglés muy rico, y la señora d'Aubreville, ella era pobre. Ella elegante a pesar de que vive tan tranquilamente con su hija. No hay duda, ella ha tenido su historia. Ya no es joven, pero, también. Yo, que hablo con vosotros, he visto las cabezas de los hombres volverse tras ella mientras camina por la calle. Además, últimamente ha tenido más dinero para gastar. Todo el pueblo lo sabe. Las pequeñas economías han llegado a su fin. Y Françoise meneó la cabeza con aire de inalterable certeza. El señor Autet se acarició la barba, pensativo. ¿Y la señora Renaud? Preguntó largamente. ¿Cómo se tomó esta amistad? Françoise se encogió de hombros. Ella siempre fue muy amable, muy educada. Se diría que ella no sospechaba nada. Pero, de todos modos, ¿no es así? El corazón sufre, señor. Día tras día, he visto a mi señora palidecer y adelgazar. No era la misma mujer que llegó aquí hace un mes. También el señor ha cambiado. Él también ha tenido sus preocupaciones. Se podía ver que estaba al borde de una crisis de nervios. ¿Y quién podría preguntarse, con una aventura llevada a cabo de esa manera? Sin reticencias, sin discreción. Estilo inglés, sin duda. Salté indignado en mi asiento, pero el juez de instrucción continuó con sus preguntas, sin distraerse con cuestiones secundarias. ¿Dice usted que el señor Renaud no debía dejar salir a la señora d'Aubreville? ¿Se había ido entonces? Sí, señor. Los oí salir del estudio y dirigirse hacia la puerta. El señor le dio las buenas noches y cerró la puerta tras ella. ¿A qué hora fue eso? Aproximadamente a las 10:25, señor. ¿Sabe usted cuándo se fue a dormir el señor Renaud? Lo escuché aparecer unos 10 minutos después que nosotros.
La escalera cruje de tal manera que se oye a todos los que suben y bajan. ¿Y eso es todo? No oyó ningún ruido durante la noche. Nada en absoluto, señor. ¿Cuál de los sirvientes bajó primero por la mañana? Yo lo hice, señor. Inmediatamente vi que la puerta se abría. ¿Qué pasa con las otras ventanas de abajo? ¿Estaban todas cerradas? Cada una de ellas. No había nada sospechoso o fuera de lugar en ninguna parte. Bien, François, puedes irte. La anciana se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta. En el umbral miró hacia atrás. Le diré una cosa, señor. Esa señora Daubreuil es mala. Oh, sí, una mujer sabe de otra. Ella es mala, recuérdalo. Y, sacudiendo sabiamente la cabeza, François salió de la habitación. Leonie Aulard, llamó el magistrado. Leonie parecía deshecha en lágrimas y con tendencia a ponerse histérica. El señor Autet la trató hábilmente. Su declaración se centró principalmente en el descubrimiento de su ama amordazada y atada, del cual dio un relato bastante exagerado. Ella, al igual que François, no había oído nada durante la noche. La sucedió su hermana, Denise. Estuvo de acuerdo en que su maestro había cambiado mucho últimamente. Cada día estaba más y más malhumorado. Comía menos. Siempre estaba deprimido. Pero Denise tenía su propia teoría. Sin duda era la mafia la que tenía tras su pista. Dos hombres enmascarados. ¿Quién más podría ser? ¡Qué sociedad tan terrible! Por supuesto que es posible, dijo suavemente el magistrado. Bueno, hija mía, fuiste tú quien dejó entrar a Madame Daubreuil en casa anoche. Anoche no, señor, la noche anterior. Pero François acaba de decirnos que Madame Daubreuil estuvo aquí anoche. No, señor. Anoche vino una señora a ver al señor Renaud, pero no era la señora Daubreuil. Sorprendido, el magistrado insistió, pero la niña se mantuvo firme. Conocía perfectamente a la señora Daubreuil de vista. Esta dama también era morena, pero más baja y mucho más joven. Nada podría alterar su declaración. ¿Habías visto alguna vez a esta dama antes? Nunca, señor. Y luego la muchacha añadió tímidamente. Pero creo que era inglesa. ¿Inglesa? Sí, señor. Preguntó por el señor Renaud en bastante buen francés, pero con acento. Siempre se nota, ¿no es así? Además, cuando salieron del estudio estaban hablando en inglés. ¿Escuchaste lo que dijeron? ¿Podrías entenderlo, quiero decir? Yo hablo muy bien el inglés, dijo Denise con orgullo. La señora hablaba demasiado rápido para que yo pudiera entender lo que decía, pero oí las últimas palabras del señor cuando le abrió la puerta. Hizo una pausa y luego repitió cuidadosa y laboriosamente. Sí, sí, pero por el amor de Gaudí, vete. Sí, sí, pero por el amor de Dios, vete ahora. Repitió el magistrado. Despidió a Denise y, después de un momento de reflexión, llamó a François.
Le preguntó si no se había equivocado al fijar la noche de la visita de Madame d'Aubreville. Françoise, sin embargo, se mostró inesperadamente obstinada. La noche anterior había venido Madame d'Aubreville. Sin duda era ella. Denise quería hacerse interesante, eso es todo. Así que había inventado esta hermosa historia sobre una dama extraña. ¿Expresando sus conocimientos de inglés también? Probablemente, el señor nunca había pronunciado esa frase en inglés, y aunque lo hubiera hecho, no demostraba nada, porque la señora d'Aubreville hablaba inglés perfectamente y generalmente usaba ese idioma cuando hablaba con el señor y la señora Renaud. Verá, el señor Jack, el hijo del señor, solía estar aquí y hablaba muy mal el francés. El magistrado no insistió. En lugar de eso, preguntó por el chofer y se enteró de que ayer mismo el señor Renaud había declarado que no era probable que utilizara el coche y que a Masters le valía tomarse unas vacaciones. Una expresión de perplejidad empezaba a formarse en los ojos de Poirot. ¿Qué es? Susurré. Sacudió la cabeza con impaciencia e hizo una pregunta. Perdón, señor Bex, pero sin duda el señor Renaud podría conducir el coche él mismo. El comisario miró a Françoise y la anciana respondió rápidamente. No, el señor no conducía solo. El ceño de Poirot se hizo más profundo. Me gustaría que me dijeras qué es lo que te preocupa, dije con impaciencia. ¿No lo ves? En su carta, el señor Renaud habla de enviarme el coche a Calais. Tal vez se refería a un coche de alquiler, sugerí. Sin duda es así. Pero ¿por qué alquilar un coche cuando tienes uno propio? ¿Por qué elegir ayer para enviar al chofer de vacaciones, de repente, en cualquier momento? ¿Era que por alguna razón quería quitarlo de en medio antes de que llegáramos? Gracias por acompañarnos en el libro de El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 7. En la Villa Genevieve. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.